Por ejemplo, en la esfinge, bajo los cuales tenemos unas hojas de papiro que no son tan usuales. Hola, 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 ya vamos. Necesito un o una voluntaria o voluntarie para que me ayude a repartir dulcecitos para activarnos cognitivamente. Ah, bueno, ya viene el arquitecto Tuto. Esto evidentemente es de tan alto turme que tenemos como ayudantes arquitectos. Ya comenzamos con la transmisión en vivo. Bien, muy buenas tardes. Estamos desde la Plaza de Bolívar de Ibagué. Atrás tenemos el Palacio Municipal. Estamos rotando unos videitos de las redes en TikTok y ya vamos a comenzar con la presentación. Muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. El compuesto, es decir, que tiene hojas de acanto, pero que también tiene las cornucopias. Y en la parte superior, Sí, pero es que para no desatornillarlo, porque me estaba desatornillando. Hola. Hola, 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 hola. Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Secretaría Municipal de Cultura. Hoy estamos cumpliendo un sueño y es precisamente que tengamos este carro tarima para hacer nuestro cierre del ciclo de historias local. 4 charlas que tuvimos, 2 la semana pasada, 2 esta semana. Hoy estamos haciendo nuestro cierre. Muchas gracias a quienes nos han estado acompañando en todo el ciclo. Hoy evidentemente estar en el espacio fundacional de nuestra ciudad es maravilloso. No me dejen olvidar que al final vamos a tener unos regalitos. Son sencillos, pero son unas piecitas que convertimos en piezas de colección. Esperemos que alcancen para todas las personas que están presentes. Hay algunos que también me dijeron que ya vienen, así que vamos a estar muy conectados en este espacio en donde nos unimos historias de ciudad con la alcaldía municipal a través de los estímulos municipales para hacer este trabajo. Como ya hemos hablado en las sesiones anteriores de la ciudad colonial, de la ciudad historicista y de la ciudad moderna 1, hoy vamos a tratar de hacer como un balance general para quienes no pudieron estar en todas las charlas, pero pues evidentemente no vamos a repetir lo que ya revisamos en todas las charlas, sino que vamos a hacer unos procesos de ambientación. Entonces, para quienes aún no nos han visto en redes sociales, les recomiendo seguir Andrés Francela, si estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes con el propósito de difundir historia del arte, la arquitectura, el urbanismo, la ciudad, el diseño. Generalmente hacemos trabajos sobre Ibagué, el Tolima, Bogotá, Cartagena y vamos ampliando a muchos lugares a los cuales nos han invitado. Ya por ejemplo tenemos un par de videitos sobre Chicoral que han gustado mucho porque a veces parte de nuestra misión es precisamente darnos cuenta que tenemos cosas magníficas en nuestro territorio y que no tenemos que estar en Ámsterdam, ¿cierto? En Esmirna o bueno, desde cualquier lugar remoto avalado por la tradición histórica, sino que en nuestro entorno, allí en Chicoral, en Gualanday, en Planadas, en cualquier lugar, podemos ver unos ejemplos preciosos e imaginarnos cómo las ideas van navegando por el mundo y llegan a nuestros bellos espacios. Hoy entonces vamos a hablar de la ciudad contemporánea. Vamos a comenzar por algunos conceptos de la ciudad colonial. Resulta que tradicionalmente se nos ha dicho que Ibagué fue fundado en Cajamarca. Y claro, pues nosotros, inclusive yo en mis primeras publicaciones repetí, sí, Ibagué fue fundado en Cajamarca. Pero en 2012 hubo un investigador y fotógrafo que se llama Floriberto Cardone y el tipo dijo, no señor, Ibagué no fue fundado en Cajamarca. Porque si usted se lee las crónicas coloniales, eso era un territorio caliente y había una meseta, es decir, un espacio elevado con una punta chata. Y Cajamarca pues no es caliente, no tiene árboles chaparros y no hay ninguna meseta, excepto que entendamos ese valle alto andino como una meseta. Entonces Floriberto Cardona nos dice que Ibagué fue fundado en este cerro que se llamó La Picota. Este tipo de experiencias, Floriberto tiene una tesis, un libro que se llama precisamente La otra versión de la fundación de Ibagué, que es muy bella, y es porque Ibagué también dentro de las muchas mentiras que nos hemos dicho, o bueno, dentro de las muchas cosas que nos hemos dicho sin saber si son ciertas o falsas, es que Ibagué era un cacique, pero realmente en ninguna crónica colonial sale que Ibagué sea un cacique.
Hace un par de años me encontré con un libro que se llama Raíces Catuguá de unas investigadoras venezolanas. Y Catuguá quiere decir Caribe, Tupí y Guaraní. Y ellas dicen, en Colombia hay unos topónimos Tupí-Guaraní. Uno de ellos es Ibaguí. Ibaguí quiere decir lugar alto. Es decir, Iba sería una partícula que nos quiere decir arriba o diosa. Y si revisamos, las diosas Pijao, pues eran Ibatá, la diosa del sol, Taiba, la diosa de la luna, Ibamaca, la diosa de la tierra, e Ibanazca, la diosa de las tormentas. Iba, todo quiere decir arriba. Inclusive ellos hablan de Itagüí. Ita quiere decir piedra, es decir, es una reinvención y tiene mucho sentido, porque lo que hacemos es darle nombre a los lugares dependiendo de los accidentes geográficos que hay, ¿no? Uno dice, nos vemos allá donde queda la cascadita, o en ese cerro que es Chato, es decir, Ibagué significa simplemente meseta. Entonces, cuando recordamos lo que decían los cronistas españoles de la meseta, pues Ibaguí quiere decir simplemente meseta. Luego le podemos poner la diosa de las montañas, ¿cierto? Y todo lo que queramos adornarlo para que sea más bello y más atractivo, pero es sencillo, es el nombre de la meseta. Resulta que hace algunos meses el trabajo que empezamos a hacer de difusión de historia le empezó a gustar a muchas personas, incluyendo algunas empresas. Uno de ellos fue el Hotel F25. Para mí fue toda una sorpresa, ¿cierto? Porque pues uno de profesor está acostumbrado a hablar y difundir una historia, pero que alguien se interese y diga, oiga, ¿por qué no hacemos videos y le pagamos? Y le pagamos con noches de hotel. Una maravilla. Entonces fuimos hace poco a hacer un especial precisamente sobre Armero, ¿cierto? En medio del transcurso encontramos la meseta de Ibagué. Entonces dije, bueno, también para que vayamos ambientando y yo no hablando todo el tiempo, pues miremos alguno de los videitos. Él es el gerente del hotel, graduado precisamente de Administración de Empresas Hoteleras de la Universidad del Tolima. Un saludo a mi querida Universidad del Tolima, a mis estudiantes graduados de la Universidad del Tolima, que ya están transformando nuestro patrimonio precisamente allí, como mi querido Gilder. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Ahora sí? Iba distraído por ahí y me encontré el Cerro La Picota, donde Floriberto Cardona dice que fue fundada Ibagué, que quiere decir lugar alto, es decir, la meseta de Ibagué, que es una redundancia porque Ibagué quiere decir meseta, o sea, un cerro con la punta chata o plana, aunque algunos consideran que es un lugar muy pequeño con respecto a la descripción de las crónicas españolas. Si quiere conocerlo, venga al Tolima, entre Alvarado y Venadillo, toma avenita, come huesitos de marrano, se queda en el Hotel F25, disfruta del clima y aprende que probablemente Ibagué se fundó aquí en 1550 y en 1551 se trasladó a su lugar actual. Así que desde el Cerro de la Picota, recomiéndanos más historias de ciudad. Eso, muy bien. Y acá tenemos entonces parte de ese proceso de exploración colonial, lo que yo denomino las lógicas hidrográficas. Como no hemos hecho procesos de arqueología en el Cerro La Picota en Alvarado para saber si allí hubo o no algún asentamiento, pues podemos atender algunos recursos como las lógicas hidrográficas. Entonces decimos, acá está el Cerro La Picota. Entonces, si venimos desde el Cerro La Picota, porque Ibagué tuvo que trasladarse en 1550 porque López de Galarza invadió los terrenos de un señor que era Portillo, y Portillo le escribió al virrey y le dice, oiga, aquí hubo un señor y me hizo un asentamiento informal, le decimos en la actualidad. Y pues dice, no, por favor, me hace el favor, sí, y abandone los terrenos de Portillo y llévese esa ciudad para otro lado. Entonces el tipo se la lleva para otro lado. Nos habían dicho que por acá en Cajamarca, pero parece bastante extraño. Si la tenemos acá, nos venimos por el río Alvarado, llegamos más o menos hasta Ambalá, donde nace el río Alvarado, luego tomamos el río Chipalo y llegamos allí hasta la 10 con quinta, donde ya no se puede subir más, tenemos que girar a la derecha y llegamos donde estamos en este preciso momento. No se podía fundar la ciudad en otro lugar. Allí hacia el sur tenemos el acantilado al que le decimos nosotros Cañón del Conveima, y allí hacia el norte tenemos la Quebrada de los Piejos. Aquí era donde había que fundarla. Y de la calle Octava para arriba, casi no nos damos cuenta en la actualidad, pero es una loma absoluta, ¿no? Entonces, por ahí ya no se podía. Ya solamente hasta 1934 empezamos a colonizar lo que es el barrio La Pola. Y obviamente nuestro río Chipalo, que es el que nos condujo a esa fundación, lo tenemos casi olvidado, casi oculto. Pero pues precisamente estos espacios es para que recordemos que son los ríos, que es el agua quien nos ha generado estos espacios en los que vivimos, y afortunadamente rodeados de esta exuberante naturaleza en la cual estamos en la actualidad y que afortunadamente la tenemos allí bastante vital. Hay siempre que recordar que los estudios del Alto Magdalena, todo el proceso de poblamiento del Alto Magdalena
comienza por una mujer. A todas las mujeres que se dedican a la investigación urbanística de la arquitectura, y aquí tenemos una representante, nuestra querida arquitecta Victoria Casabianca, que es precisamente una de las gestoras del patrimonio en la ciudad. ¡Brava, Victoria Casabianca! Pues resulta que la primera mujer que realmente nos dijo cómo fue Ibagué durante la colonia, Ibagué en el siglo XVI, XVII, XVIII, fue Ángela Inés Guzmán, una mujer del Espinal que en su infancia se vino a vivir de Ibagué, después se fue a estudiar sociología a París, después se fue como profesora de la Universidad Nacional de Colombia, allí creó unos centros de estudio de la vivienda magníficos y ella nos dejó todo ese legado. Así que esto evidentemente en tiempos en los que estamos reivindicando todo el trabajo de la mujer dentro de nuestra sociedad, de las mujeres dentro de nuestra sociedad, siempre para mí será un orgullo homenajear a Ángela Inés Guzmán, además porque vincula Espinal, Ibagué, París, Bogotá. Precioso, ¿no? Es decir, es parte de lo que somos, itinerando por el mundo y encontrando sentido en nuestros espacios geográficos. Y estos son los planos que realizó ella con algunas intervenciones que yo le hago de superposiciones para descubrir varias cositas por allí en nuestra ciudad. Pues resulta que ella nos habla de este espacio fundacional que tenemos en el plano en este punto, ¿cierto? Donde estamos actualmente. Pero la ciudad empieza a tener un fenómeno de transición muy bello. Esta es una foto de comienzos del siglo XX. Evidentemente, la catedral ya no es como era en aquella época. Ya vamos a hablar por qué se transforma esa catedral. Pero también el espacio público es absolutamente diferente. No es tan duro como lo tenemos en la actualidad. Pero lo más importante es que todavía no tiene árboles, apenas se están sembrando los arbolitos, es decir, nuestra paz con la naturaleza dentro de la ciudad es un fenómeno muy reciente, tiene 100 y pico de añitos realmente, inclusive los árboles del barrio Belén se sembraron después de 1940. Es decir, a veces pensamos que nuestro paisaje fue dado de la noche a la mañana y lo que tenemos es una sumatoria de preciosas decisiones que han tomado las personas en momentos esenciales para que tengamos un paisaje tan verde como el que tenemos en Ibagué. Y vamos a reiterar las características de la arquitectura colonial. Tradicionalmente, esta es la casita donde queda en la actualidad la sede de la Universidad del Tolima, donde quedó el colegio tolimense, cubiertica de palma, unos muros que eran de bareque. Resulta que los indígenas estaban habituados a vivir lo que nosotros denominamos malocas, es decir, unas construcciones enormes de aproximadamente 70 metros, o sea, casi una cuadra. Allí vivían varias familias, la pasaban chévere, no querían muros, que pasara el viento, todo el asunto, y llega la colonia española y dicen, bueno, por favor dejemos la recochita y cada uno se me va a vivir en un espacio independiente. Eso tiene un sentido, claro, pues toda esa gente viviendo ahí es un peligro de sedición, de revueltas. Aquí al frente hay sillitas para quienes están de pie para que puedan ponerse cómodas y cómodos, por favor, no sean tímidos, aquí todo el mundo es chévere, interesado por el patrimonio, así que tenemos este espacio para disfrutarlo. Aquí veo así por encima 4 sillitas libres para que las disfruten. Entonces ese proceso de compartimentación se va modificando y el bareque se va convirtiendo en tapia pisada, en tejas cerámicas, y eso nos está hablando del desarrollo de la industria de la construcción. Es decir, antes de ello lo que hace la colonia hispana es tomar sus características estéticas, ver los materiales que hay en ese espacio geográfico y construir con lo que hay. Pero su sueño, evidentemente, era hacer ciudades más parecidas a lo que había en Europa. Y la catedral, como vemos, es encalada, muy sencilla, ¿cierto? No tiene la decoración que tenemos en la actualidad. Y el espacio, como podemos ver, era, digamos, como de piedra apisonada, pero no con una argamasa sólida. Entonces, cuando llovía, pues evidentemente íbamos a tener un barrizal precioso que olía a tierra, además estaba lleno de ganado porque se exponían las vaquitas, no se mataban aquí mismo, sino que se comerciaban y luego se llevaban al matadero que se fue ubicando en la 14 con primera, la 19 con primera, y luego se llevó hacia Chapetón, como lo tenemos en la actualidad. Pero este es más o menos el paisaje de transición que tenemos entre la ciudad colonial y la ciudad historicista. Pero resulta que en nuestro entorno tenemos unos elementos patrimoniales preciosos. Como estamos hablando de la transformación de la ciudad a través de la naturaleza, claro, yo me enfoco en la arquitectura, pero evidentemente la naturaleza es la esencia de poder interactuar como todos los seres vivos, ¿no? Entonces, hemos realizado algunos videitos. En estos puse a mi esposa que se volviera
actriz de TikTok. Al principio, por supuesto, que le daba un poco de vergüenza, ya se volvió más tranquila. Y aquí tenemos algunos de los recursos para que hablemos luego de esa presentación. Atrae todas las miradas, se mueve suave con el viento, libera su abundante cabellera y me invitó a un café para contarme de su vida. La Ceiba. En mi piel existen marcas de un pasado peligroso. Nací con la guerra de los 1000 días, a finales del siglo XIX, cuando la plaza de Bolívar empezó a llamarse parque. Recuerdo los techos de palma de herencia indígena, que se incendiaron muchas veces, hasta que fueron reemplazados por tejas cerámicas. En la casa de Arcos, donde vino Bolívar a bailar la última noche. Luego Colegio Tolimense, cuyos niños me salvaron la vida. Estas marcas las dejó una motosierra. Iban a cortarme, pero los niños hicieron un círculo a mi alrededor y me protegieron con sus propias vidas. Gracias a esos niños, hoy veo a mis hermanos los Socobos y sé que soy más alta que ellos, porque siempre estoy cerca de los lugares del saber. Llevo casi un siglo y medio escuchando las campanas que fueron traídas de Annecy en Francia para instalarlas en la catedral. Protégeme y apóyame con tu like, comenta y comparte. Y dime qué otra historia quieres escuchar. Muy bien. En este caso, digamos que parte de los recursos en la actualidad, muchas gracias, es los retos de cómo hacemos para que la historia que nos gusta a muchos pueda difundirse en un mayor espectro, ¿no? Pues evidentemente los profesores estamos acostumbrados a que nos sentamos 1, 2, 3, 4 horas y hablamos, ¿cierto? De lo que sabemos y de lo que nos pagan porque sepamos. Pero hay nuevas generaciones que necesitan otro tipo de conocimiento, otro tipo de estímulos e inclusive nosotros mismos. Yo tengo un relato tradicional que digo, la mayoría de personas se levantan y no dicen a las 6 de la mañana, oh, voy a revisar el último artículo científico que se ha publicado sobre arquitectura, sino que generalmente abrimos una red social y empezamos a scrollear, como se dice en la actualidad, qué es lo que hay por ahí. Pues hay que tratar de meter algo con contenido en eso para ver qué sucede. Y una de las estrategias es que si hay algo más hermoso, más sexy que una ceiba en este mundo, pues que me lo digan, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, que hacia los 90s, cuando era mi adolescencia, estaba Tolima Estéreo, que todavía está inclusive en la sombra de la noche, ¿no? Y entonces parte precisamente de esas narrativas es cómo generar aquello que nos parece hermoso como una ceiba y entender que es un elemento patrimonial que tiene que ver con el crecimiento de Ibagué en la guerra de los 1000 días, como pasa con el mango, ¿no? Que digamos el mango es un símbolo del día de la raza o del encuentro de dos mundos, es muy importante, o que el final de la guerra de los 1000 días está allá en esa ceiba y que un grupo de niños del Tolimense que salen y se amarran frente a un árbol para que no corten el árbol, es un símbolo precisamente de la apropiación social de nuestro patrimonio. ¿Cómo damos nuestra vida para proteger un árbol? Es parte de lo que estamos reclamando constantemente. Entonces hace parte precisamente de esos procesos de difusión que nos permiten hoy que estamos en este parque, miramos un arbolito y decimos, oiga, sí, qué bonito aquellas personas que decidieron a comienzos del siglo XX no ponerle más concreto al parque, sino sembrar un arbolito para que hoy estemos disfrutando de ese precioso paisaje. Y también, cuando hablamos de la remodelación de la catedral, pues se tienen que elegir unos motivos, ¿no? Resulta que cuando viene la independencia de las repúblicas o la creación de las repúblicas americanas, la pelea pues obviamente contra los conquistadores, la iglesia cristiana evidentemente es un símbolo de la colonia y tiene que cambiar un discurso. Entonces, para cambiar ese discurso también tiene que cambiar su apariencia. Por eso la mayoría de las iglesias se renuevan, ¿cierto? Cerramos por remodelación, pero ahora nos estamos reinventando, como decimos en la actualidad. Y uno de esos símbolos es el acanto, que es la hojita que encontramos en la mayoría de esas decoraciones de la catedral y de los palacios de comienzos del siglo XX. Entonces, obviamente, le hicimos un tributo al acanto que encontramos en la catedral. ¿Sabes cuál es ese símbolo? ¿Esa no es la hoja de Acanto? Uy, sabe cosita. Pues es que Acanto era una ninfa de la que estaba enamorado Apolo. Dios de la belleza en Grecia y también de la música. Cuando Acanto murió, Apolo la convirtió en una planta. Y aunque en su tumba ubicaban piedras, tejas, canastas, La planta se abrió despacio y el escultor Calímaco creó el capitel corintio. que observamos en muchos templos de la antigüedad
antigüedad. Y en motivos decorativos de muchas partes del mundo, en materiales tan diversos como el mármol, la madera, Y en construcciones tan representativas como la Catedral de Ibagué. en cuya fachada abundan los motivos que nos recuerdan a esa historia de amor no correspondido. Pues Acanto nunca le entregó su amor al dios Apolo, Y por eso se convirtió en un símbolo de renacimiento espiritual. que encontramos al interior de nuestras iglesias. Así como vemos en las rosetas, los candelabros, los marcos, los capiteles, Las claves de los arcos, los lucernarios y los vitrales. creando un espacio que fusiona lo natural con lo espiritual. Y nos permiten aprender cómo las leyendas griegas interactúan con nuestros monumentos, En cada bello detalle que nos dejaron arquitectos, escultores y pintores para que hoy podamos visitarlos y disfrutar del eterno renacimiento espiritual. Me quedó casi como un predicador religioso, ¿cierto? Pero el propósito de esto, gracias, es que miremos cómo fluyen las ideas, ¿no? A veces vemos tan distante tomar un avión y llegar a Grecia o llegar a Roma, pero la verdad es que las ideas toman un camino más corto, ¿no? Van de boca en boca, se fascinan con las mismas leyendas y finalmente llegan a este espacio. Cuando vemos, por ejemplo, las conchas que están en la fachada de la catedral, uno dice, ¿por qué está allí el símbolo de Afrodita o Venus pegado en una iglesia? Claro, es la diosa del amor, evidentemente en Grecia era una diosa más carnal, más pasional, pero se transforma y uno de los modos de tomar precisamente el paganismo y vincular a las personas con una nueva religión es tomar sus símbolos. Y uno de ellos es precisamente Acanto, ¿no? Y cómo nuevamente estamos relacionando la naturaleza con la arquitectura, es decir, la arquitectura, la ciudad tratando de copiar la naturaleza para incorporarla dentro de su estética, es una de las partes que me parecen más preciosas de su renovación. En este caso, el diseño que fue realizado por Federico Pin, un ingeniero de la misión ferrocarrilera italiana. En la segunda charla que hablamos precisamente de la ciudad historicista, a este tipo de arquitectura y de arte se le suele denominar republicano, porque en aquel momento se crean las repúblicas, ¿cierto?, latinoamericanas y obviamente la República de Colombia. Sin embargo, a mí siempre me gusta utilizar más el término historicista porque pues yo me dedico más al arte que a la política, ¿no? Me gusta como que las ideas parten no necesariamente de ser una república o no, sino de tratar de identificarnos con algo. ¿Y cuál es ese pasado? Entonces lo que se busca es, tratemos de reinventar ese pasado antes de los españoles, ¿qué había antes de la colonia? ¿O qué es lo que no puede ser colonial? Entonces empezamos a buscar lo italiano, lo francés, lo inglés, y allí empiezan todos esos conceptos. Como en aquel momento viene un proceso de inmigración tremendo, principalmente de italianos, entonces evidentemente durante el siglo XIX y comienzos del XX vamos a tener italianos a la lata. Hacíamos un listado como por ejemplo, el compositor de nuestro himno nacional es Oreste Sindice. El diseñador de la catedral de 1924, o sea, la que tenemos actualmente, Federico Pin, italiano. El diseñador de la primera iglesia del Carmen fue Ernesto Vespignani, italiano. El diseñador de la segunda versión de la iglesia del Carmen, la actual, Giovanni Buscaglione, italiano. El padre Marmo, el primero que compró la iglesia de Belén, italiano. Es decir, había una avalancha de italianos brutal en nuestro país que transformó ese espacio y venían principalmente para que el país pudiera desarrollarse. Y algunos detallitos, por supuesto, que siempre es importante relatar. Este reloj nos sirve para recordar que hubo muchas colonias, por ejemplo, de la inmigración libanesa. Hablábamos también de los Chalita Sfair, hablábamos de Salomón Hakim, de muchas de las familias que inmigraron a Ibagué, al Tolima y a toda Colombia, por supuesto, incluyendo Salomón Gut, Maurice Gut, que urbanizaron como 20 barrios en Bogotá, que también urbanizaron en Ibagué, Belén, Chipalo y Chipalito. Y esto fue una donación de la colonia antioqueña en Ibagué. A veces nosotros creemos que la colonización antioqueña llegó hasta el Líbano y se acabó, pero realmente toda la ruta del Cañón del Conveima fue un espacio de colonización antioqueña muy potente, que empezó obviamente a cortar todos los arbolitos que habían para poder sembrar café, pero que fue la base, digamos, del proceso de desarrollo industrial en nuestro país. Inclusive, yo tuve un profesor que se llamó Alfonso Carrero, el Coqui Carrero, le decíamos los amigos, no mentira, le decían los amigos, y él contaba, por ejemplo, que cuando estaba pequeño, en el terminal se hacía el mercado de tierra caliente. Claro, siempre nos han contado que las ciudades eran más frías,
pero implicaba que Ibagué es un punto de encuentro entre la tradición calentana, es decir, la tradición huilense o pita, ¿cierto?, donde surge la lechona, y la tradición montañera, producto de la colonización antioqueña. Entonces, cuando abrimos un poco la mente de Ibagué como un punto de encuentro, realmente estamos viendo que no solo es una migración internacional, que es muy importante, que a veces no nos damos cuenta, ¿cierto?, que esto estaba llenísimo de italianos, sino también dentro del proceso de colonización antioqueña, el café, todo esto hace parte precisamente de ese proceso. Digo, Carlitos, allí hay sillita ahí detrás del IB, y si quiere hacerse todavía, por primero la comodidad, por supuesto, de nuestros usuarios, ¿no? Estamos en el último conversatorio de historia local. Aquí, Carlitos, aquí hay una silla, en la segunda fila. Eso, ahí está, eso. Estábamos diciendo, estamos en el cierre de este ciclo de historia local, 4 conversatorios, producto de una beca de la Secretaría de Cultura Municipal. Entonces, este reloj es un símbolo precisamente de esas donaciones. La escultura de Bolívar primero fue donada por la colonia libanesa, luego les pareció que estaba como un poquito cabezoncito y se lo llevaron para el Libertador, pero también es una obra de un maestro italiano, y finalmente realizaron esta copia del Bolívar de Tenerani, que también italiano, que fue el escultor de la escultura pues de Bolívar en el Parque de Bolívar o Plaza de Bolívar de Bogotá. Y esta hojita ya todos sabemos que se llama acanto. Muy bien. Bien, aquí tenemos parte de los mapas que nos dejó Ángela Inés Guzmán. Recuerden que estamos haciendo también un repasito sobre los antiguos conversatorios para que tengamos o nos vayamos hoy con una visión global. Ibagué con una zona fundacional, un par de ermitas. Esto es más o menos la cuesta de la Gogó, la ermita de la Soledad, la ermita de Santa Lucía, que es donde está más o menos la iglesia de las monjitas de la Pola. Cuando hablamos de una ermita, eso obviamente tiene un nombre precioso, no dice ermita, oh una super iglesia, no, realmente eran 3 muros y una cruz. Y el propósito era empezar a cristianizar a los indígenas. Entonces, si nos acordamos, pues por acá tenemos el ascenso hacia las diversas veredas de Ibagué. Hacia acá, donde está la 14 con tercera, aproximadamente donde está la plazuela de Santa Librada, estaba la carnicería, y alrededor pues nos podemos imaginar las chicherías de la época, ¿cierto? La rumba ahí, enruanados, todos sexys, disfrutando precisamente de la periferia, la zona rosa del siglo XVI, XVII y XVIII. Y en la carrera quinta, con calle 15, pues teníamos el humilladero, es decir, una cruz grandota donde las personas antes de viajar pedían por tener un buen viaje y se arrodillaban o humillaban. Y cuando llegaban desde otros lugares, se arrodillaban para agradecer por haber tenido un buen viaje. Esa era la ciudad colonial que teníamos. Y para que, como a veces pues no vemos la ciudad en planta, porque obviamente no estudiamos arquitectura ni ingeniería, pero me gusta esto, porque cuando imaginamos las ciudades, nos las imaginamos como una cuadrícula de esos cuadernitos cuadriculados. Pero lo que vemos acá es que la ciudad está torcidita un poquito. Y la ciudad está girada porque si la hacíamos vertical, pues no podía crecer hacia el sur ni podía crecer hacia el norte. Al hacerla girada, es decir, con las calles levemente giradas estos grados, pues se iba a poder extender entre las dos fuentes hídricas principales, la quebrada El Lavadero, uno de los piojos, y el río Conveima. Y esta línea, que es un cambio de altura que hay en la ciudad, en la 15, hay algo muy bonito, y es que siempre tenemos una relación muy fuerte con la geografía. Cada que hay una calle importante, hay un descenso en la topografía. Hay uno en la 15 que baja, uno en la 19 que baja, uno en la 25 que baja, en la 37, en la 42. Es decir, siempre tenemos en la ciudad una memoria de su propia topografía. Claro, a veces no nos damos cuenta porque estamos como habituados, ¿no? También suelo hablar de que a veces cuando tenemos una pareja se nos olvida que es una persona mágica y por la cotidianidad a duras penas la saludamos. Pero si todos los días nos ponemos a mirarle los ojitos, nos vamos a sorprender porque es realmente hermosa. Eso es más o menos lo que me pasa a mí con Ibagué. A pesar de estar todos los días por allí, le miro esas pestañitas y digo, ay, es que es muy linda, ¿cierto? Y precisamente hace parte de siempre estar rescatando nuestra memoria. Esto es para que las miremos un poquito, ¿cierto? Donde quedaría, bueno, claro que esta casita ya la estrelló un carro, a veces en Navidad, por favor, moderen el consumo de alcohol. Un carro se estrelló y pues ya no tenemos ni siquiera la casita, pero enfrente hay una construcción muy bella. Cuando puedan pasan por ahí, hay una visual sobre el cañón del Conveima hermosa. La ermita de Santa Lucía, aquí enfrente queda
la de las monjitas. Y por ejemplo, esta escultura de la Paz del maestro Rosso, que fue trasladada hacia la calle 44, la glorieta de Presto o la glorieta de la 44. Aquí tenemos otras ubicaciones, ¿no? Aquí es donde quedaba el humilladero, donde vemos esto en un tiempo, cuando lo inauguraron se llamó Raikar Center, ahora era Rotico, en fin, otro tipo de nombres. Y acá tenemos precisamente a Ángela Inés Guzmán, sobre quien también hicimos un videíto, y como les decía, no podemos nunca irnos sin hacer un homenaje a esta mujer que es definitivamente una dura. Va a poner videíto, ¿ya ven? ¿Sí? Like. Ella dibujó los planos de la ciudad colonial, nos mostró la ubicación de los lugares principales, como la ermita de la Soledad incendiada, la ermita de Santa Lucía, el Apola, el Humilladero, una cruz en la periferia para arrodillarse, la carnicería, actualmente charcutería. Ángela Inés Guzmán, socióloga y urbanista, nació en El Espinal en 1934, creció en Ibagué, viajó a Francia, estudió en el Instituto de Ciencias Políticas de París, se enfocó en la historia urbana, regresó a la Universidad Nacional de Colombia y en el Centro Internacional de Investigación para la Vivienda existe un auditorio que lleva su nombre, diseñado por Alberto Manrique Martí, que también diseñó el barrio Belén, con abundantes jardines. Desde 1972 fue profesora del Departamento de Urbanismo, donde publicó Onda, la ciudad del río, Poblamiento y Urbanismo Colonial en Santander, Poblamiento e Historias Urbanas del Alto Magdalena, Siglos de Colombia, reeditado por el Fondo de Cultura y la Universidad del Tolima. Fue parte de la serie Maestros Formadores de Arquitectos, el homenaje que le haría la Universidad Nacional. El 15 de abril fue cancelado por su muerte el 10 de enero de 2015. El homenaje póstumo recordó que trabajó en las oficinas de planeación Orgeco y Epur en París, profesora especial de la maestría en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de América, piloto, ESAP y conferencista a nivel internacional. Dinos, ¿qué otra biografía quisieras conocer? Una dura, ¿no? Pues esos homenajes evidentemente hay que hacerlos a Ángela Inés Guzmán. Y es muy lindo porque precisamente ese tránsito de las ideas es lo que nos ha llevado a que en diversos lugares de Colombia podemos estar encontrando la obra de Manrique Martí en Bogotá, en Cali, en Ibagué, en diversos lugares, que es precisamente uno de los auditorios que existe en Bogotá. Y obviamente pues es un orgullo uno ir a cualquier lado y decir, por favor, Ángela Inés Guzmán, profesora de la Nacional, fundadora del urbanismo en Colombia, de Espinal, Tolima, por favor, ¿de dónde más podría ser? Eso realmente me parece hermoso. Otro de los elementos que tenemos es el puente del Humilladero, que sale en el plano de 1942, y es este que tenemos acá. Obviamente es un espacio en el que ningún ibaguereño dice, oh, te voy a llevar a que conozcas el puente del Humilladero, ¿no? Porque pues evidentemente desconocemos su historia y la importancia, la relevancia a nivel histórico, pero acá quedaba el espacio para llegar hacia el final de la ciudad, y aquí debajo pasa la quebrada del Sillón. Pronto vamos a ver si logramos hacer algunos tótem, ¿cierto? O algunos elementos que nos permitan recordar la importancia de ese espacio y sentir que estábamos pasando por allí en tiempos coloniales para despedirnos de la ciudad. Hay muchas estrategias, por supuesto, en la actualidad. Otro elemento que no se nos puede olvidar es el arrabal. Resulta que hubo un pueblo que se llamó el Santo Espíritu del Conveima. Ese pueblo lo descubrió Ángela Inés Guzmán, y ese pueblo del Santo Espíritu del Conveima, según Ángela Inés Guzmán, quedaba entre el Libertador y el barrio Conveima. Este sería el puente de la ME, y por supuesto que es cerca de donde quedó el centro Don Baltasar, el centro recreativo Don Baltasar, donde dicen que se apareció el demonio en Ibagué a mediados del siglo XX, escuchando el ron de Vinola, la música satánica de aquel momento. Y este espacio pues era el espacio para el intercambio, ¿cierto?, de muchos productos, pero también del amor, que pervivió precisamente hasta mediados del siglo XX. Y por acá siempre me gusta recordar los puentes son muy importantes cuando pasamos por las vías antiguas, inclusive por las nuevas. Ver esa infraestructura es realmente ver cuáles son los últimos avances de nuestro pensamiento, vuelto matemáticas, vuelto ingeniería, es decir, vuelto pensamiento aplicado, para que la tecnología nos permita romper las barreras naturales. Y esto me gusta, ¿cierto? Estamos muy cerquita, a veces nos damos cuenta, nuevamente hablo de la hojita de cuadriculada que tenemos, a veces creemos que la ciudad es toda cuadriculada, pero pues un poquito, ¿no? Pero la verdad es que
el centro de la calle, la carrera tercera, se estrella contra el centro de esta cuadra que tenemos enfrente, donde está nuestro precioso edificio nacional. Y eso es porque las ciudades tenían un propósito óptico, es decir, que no llegáramos como un ejército invasor y ya pudiéramos invadir la ciudad, sino que nos confundiéramos al llegar a diversas esquinas. Por lo que aquí está uno de los vestigios urbanísticos coloniales. Claro, con el tiempo se demuelen las casas que había al lado de la catedral y se construye la gobernación, que también hablamos un poco sobre ellas, y es un edificio precioso, pero esto me gusta para que nos acordemos de los vestigios que existen de la colonia. Cuando nos pregunten, bueno, ¿qué les queda de la colonia? Bueno, al menos está este remate visual de la colonia, y así podemos también generar nuestros relatos urbanos. Resulta que en el proceso de cambio, ¿cierto?, de nuestras ciudades, empiezan a cambiar los poderes. Claro, cuando fue la colonia española, se creó el convento de Santo Domingo, allí cerquita donde queda el edificio del Banco de la República. Fue un espacio muy importante, y la plazuelita que había enfrente, que es más o menos la mitad o un tercio del Parque Murillo Toro actual, pues era la plazuela de Santo Domingo. Y ese espacio luego se deja caer en ruina, porque precisamente llega la independencia, lo que denominamos la República o el periodo historicista, y entonces Santander crea el Colegio Nacional de San Simón dentro de un plan de colegios nacionales que se llamaron los colegios santanderinos. Su propósito, desarrollar nuestro país alrededor de la ingeniería, las minas, y por eso Ibagué se volvió un centro minero, y por eso llegó precisamente Jorge Isaacs a Ibagué, porque había unas proyecciones de explotación minera brutalísima, e Ibagué tenía esa posibilidad de ser un espacio como que era medianamente tolerante a nivel político, inclusive medio revolucionario, estaba como en contra de todo. Aquí se hizo una convención nacional, por eso se dice que Ibagué fue por unos días capital de Colombia, es decir, era un centro de operaciones bastante importante por su ubicación nacional. Y se construyó este precioso edificio que se atribuye a Leopoldo Villa hacia 1903. Luego, evidentemente, se demuele y se traslada hacia la calle 34. Resulta que 35. Hace unos días, hace unas semanas, me llamó un profe del Colegio Nacional de San Simón. Maestro, es que pues a mí me gustaría que usted pues, visitara nuestro colegio. Pues no es para que haga ningún video, pero pues si quiere hacer un video, pues sería chévere todo el asunto. Claro, yo llegué y le dije, oiga, caramba, esto está muy cambiado. Y me dijo, ¿por qué? ¿Usted estudió acá? Claro, y no puede ser que esa... Obviamente le compartí esto a todos los grupos de mis compañeros simonianos, y también pues fue un éxito absoluto, pero hay muchos valores, así que también cuando nos pregunten qué hay de colonial en Ibagué, en el Colegio Nacional de San Simón tenemos 2 piedras todavía de 1722, preciosas, y muchas otras cosas más. No todas alcanzan a salir porque hay que tener un lenguaje pues contemporáneo sintético, pero sí salen algunas en este video. San Simón es un colegio museo creado en 1822 por Francisco de Paula Santander, cuya escultura en bronce se encuentra al acceso y conmemora los 100 años de su muerte en 1840. En un mural del hall de acceso está la piedra inaugural del convento de Santo Domingo, construido en 1722 por los dominicos, cuyo emblema es una cruz con flores de lis. Esa placa de febrero de 1890, cuando San Simón fue escuela de minas y sus estudiantes podían profesionalizarse en la Universidad del Rosario. Un busto de Santander en el vestíbulo del teatro para más de 300 personas, con iluminación indirecta, la silletería en madera de hace 80 años, con hermosos detalles art deco, un foso para la orquesta, escenario tarimado en listones de madera que rematan un telón de fondo, con la educación como herencia de la independencia, arte, deporte y ciencia reunidos en la escalera para encontrar las estrellas. Porque 6 presidentes de Colombia estudiaron en San Simón: Darío Chandía, José María Melo, Murillo Toro, Gabriel París, Miguel Abadía Méndez y Deogracias Fonseca. Por eso el lema en el escudo es: con mi frente tocaré las estrellas, me elevaré hasta las estrellas. Una analogía del conocimiento que perseguimos por esta escalera de granito pulido, con balaustres art deco, para encontrar la alegoría de la astronomía. Obra de von Mosdossi, artista húngaro, que en 1950 ejecutó este juego de murales en la biblioteca, que incluye
incluyen el área humanística, el área práctica o de ciencias exactas y un tributo a la literatura. Con los versos del Fausto de Goethe, escucho el mensaje pero me falta la fe, escritos en alemán, y junto a ellos el proyecto del amor por el conocimiento. Y afuera de la biblioteca, Santander a la izquierda liberal y Bolívar a la derecha conservadora. Y a Bolívar se le dedica esta placa conmemorativa de 1921 en latín. Y en el patio interior del área de primaria, el muro exterior del teatro, con estas estructuras triangulares que se llaman contrafuertes, detalles arte con los capiteles de las columnas, en los antepechos, en las molduras de las placas, en esos cubitos de cristal que se llaman isoluces, y en los detalles está la magia. Además, estos arcos son la base del sistema constructivo, de boberillas o curvas que aligeran las placas, recuerdos de la producción industrial de mediados del siglo XX, el ajedrezado de origen francés que nos recuerda que el conde de Saint-Simon inspiró a Santander para la creación de este colegio, que también conserva esta campana de 1796, instalada en la capilla del Rosario, hasta su demolición a principios del siglo XX, traída a esta construcción de 1940, con un jardín de réplicas, esculturas de San Agustín y un mapa en relieve de concreto para el aprendizaje inmersivo de la geografía de Colombia. Este mural de Calarcá, el indio que nunca muere, el último gran líder guerrero Pijao, ejecutado por Marcos, cuyas obras se encuentran en México y Colombia. Tiene además patrimonio ecológico, automotriz. Aquí viajamos muchos simonianos desde 1965 hasta principios del siglo XXI para celebrar el bicentenario del colegio, que además tiene una capilla de Juvenal Moya Cadena de 1955. Ya haremos otro video sobre ella. Y en diálogo con el sueño de Santander, las nuevas generaciones aportan su arte para hacer más historias de ciudad. Bien, hay algo, muchas gracias. Hay algo muy lindo y es que hay un amigo que se llama Juan Zuluaga. Él se fue hace unos mesecitos para Portugal a hacer su doctorado y me escribió el día que publiqué el video. Me dijo: oiga, hermano, increíble. Nosotros pues siendo tan amigos, tanto que hablamos, hacemos bicipaseos patrimoniales, pero gracias porque gracias a ese video me acordé que en todo el tiempo que estuve en San Simón nunca me di cuenta que era tan lindo. Es parte precisamente de lo que decía, de aprender cómo abrir los ojos, a quitarnos de la anestesia de la cotidianidad para poder apreciar lo bello que tenemos en nuestro entorno. Y resulta que dentro del cierre de lo colonial también parte de las cosas que me agrada hacer es incorporar las nuevas tecnologías. Entonces digamos, sí, pues está lindo que tengamos ahí cosas, todo el asunto, pero hay algo muy bacano que es la realidad virtual. Entonces en realidad virtual hicimos con unas de mis estudiantes, Caroline y Derly, este modelo que es la Plaza Colonial de Ibagué, o sea, aquí donde estamos sentados, pero a principios del siglo XX. Así era como lucía, es decir, conservaba casi todas sus características coloniales. Esto ya lo podemos visitar en realidad virtual. Espero pronto invitarlos al laboratorio de realidad virtual de la Universidad del Tolima para que nos gocemos estos detalles. Y con ello pues también imprimimos algunas piezas 3D, pues, la impresión de resina, pero en la actualidad esto es Dunkin' Donuts como era hace 100 añitos. Bueno, lamentablemente la mayoría de las construcciones pues no las conservamos, ni siquiera la catedral, porque como dijimos fue remodelada hacia 1924, lo que es la droguería Jorge Vila. Este sería más o menos el edificio de Avianca que tenemos allí, la notaría. Estos son algunos detalles de la ornamentación que sabemos de acuerdo a las fotos que hay de aquella época. Entonces parte de lo bello es traerlos a la vida, lo que fue el edificio, o lo que es el edificio nacional, y fue la casa consistorial o sede del consejo, donde también había calabozos. Obviamente somos felices metiendo a la gente a la cárcel. Allí en la esquinita es donde queda Licor Plaza, donde estuvimos transmitiendo con el Tortugazo los desfiles de mitad de año. Esta que sería la alcaldía, que está detrás nuestro, el Palacio Municipal, la sede del colegio La Presentación, que tenemos a mi derecha, a su izquierda. Este que fue el espacio donde se construyó el Palacio de Justicia de Germán Tejero en 1945. Esa fue la construcción chiquitica que se convirtió en ese enorme edificio. Esta esquina emblemática del Angel Cóctel con nuestras empanaditas y avena tradicionales, y este edificio de la Curia, que fue seminario, pero que en la actualidad es este edificio de apartamentos diseñado por un arquitecto también muy famoso, Juan José Montoya, que es todo un espectáculo, un orgullo
a nivel local, y allí esta chocita que tenemos se convirtió en 1923 en el precioso Palacio Urrutia, que fue una de las posibilidades para cerrar este episodio de la historia local que habíamos planeado con la Secretaría de Cultura Municipal. Este lote, donde queda parte de los, digamos, enseguida del Palacio Arzobispal y antes de la sede de la Universidad del Tolima, ese espacio todavía no estaba urbanizado a principios del siglo XX, que es este que tenemos acá. Es decir, hubo un proceso que se tardó un poquito. A comienzos del siglo XX, evidentemente, tenemos nuestro panóptico, pues que es un modelo precioso de transformación de ciudad. Me gusta reiterar esto porque solemos imaginar el panóptico, pero se nos olvida, oiga, ¿cómo llevaron todos esos ladrillos y todas esas tejas hacia ese lugar? Pues tuvieron que construir un terraplén y armar unos rieles para poder llevar precisamente allí con unos carritos livianos todo el material que se necesitara. Es decir, realmente siempre hemos estado locos en nuestro país haciendo nuevas ciudades, y precisamente como humanidad también hemos tratado de cumplir nuestros sueños. Miremos que este espacio, que era realmente unos pastizales, se convirtió en un precioso espacio arbolado. Hace algún tiempo estuvimos allí defendiendo la permanencia de los samanes porque los cortaron, lamentablemente, pero fueron las decisiones de hace 100 años las que nos legaron este precioso paisaje. Para mí, esta es la popstar, la rockstar de nuestro patrimonio ecléctico, que es la Iglesia del Carmen, diseñada por Giovanni Buscaglione, que también fue el rockstar de la arquitectura a principios del siglo XX. El tipo construyó más de 50 iglesias a nivel nacional, más otro tipo de construcciones académicas como el Claustro San Jorge, el Claustro San José. Si vamos a Bogotá encontramos varias iglesias de Buscaglione por todas partes de Colombia, y obviamente es un reto precioso cómo las ideas migraron desde París, desde Esmirna, desde Alejandría, y llegaron a un remoto pueblecillo enclavado en los Andes, para donde no se puede coger para ningún otro lugar, y deciden hacer esta belleza. Tenemos algunos modelitos, por supuesto, que les vamos a obsequiar para que se lleven como recuerdo a sus casitas. Esto en el sentido de cómo vamos transformando nuestro paisaje. Miremos que creamos una iglesia hacia 1930, que es una iglesia con una sola torre, diseñada por Ernesto Vespignani, que vivía en Buenos Aires, que envió los planos por un barco y llegaron a Ibagué en mula, y acá los interpretaron y los construyeron. Parece bastante loco, ¿cierto? Porque todavía no había academias de arquitectura. Pues esa fue la misión de los salesianos, enseñarnos arquitectura, diseño, para poder construir este tipo de obras donde estamos. Pero miremos que tenemos una super construcción, pero las calles llenas de huecos. Eso afortunadamente ya no pasa en la actualidad, ya hemos superado ese problema vial, pero en aquel momento pues fue tremendo. Cuando llegaba el invierno ellos se quejaban de que era muy difícil cruzar de un lado a otro. Y esta depresión que vemos acá, que es la carrera cuarta, pues es donde pasaba la quebrada El Sillón. También a veces se nos olvida la presencia de nuestras fuentes hídricas, pero toda esa carrera cuarta que está en bajada, si recordamos, por ejemplo, estamos en la tercera y bajamos hacia la cuarta, estamos en la quinta y bajamos hacia la cuarta. Esa era la quebradita El Sillón, que ahora pues es una hermosa alcantarilla, lamentablemente. Para que nos recordemos, por ejemplo, cuando tengan algún tiempo, que traigan a alguien y les pregunta, oiga, ¿qué hay que hacer en Ibagué? Publicamos un librito que se llamó Vamos a seguir las huellas de San Jorge, o sea, las huellas de San Jorge. Los salesianos cuentan que entraron por la inmensa llanura tolimense, llegaron a la calle 19, y en la calle 19 pues empieza a desarrollar la Iglesia del Carmen, el claustro de San José. Luego se empiezan a generar todo el proceso de zapaterías, talabarterías, los talleres municipales, los procesos de urbanización en Interlaken, en Belén, en Pueblo Nuevo. Todo eso fue un desarrollo inmobiliario de los salesianos a comienzos del siglo XX. Es decir, fue una empresa épica la que tuvieron. Claro, es el momento en que Ibagué comienza a ser capital del departamento del Tolima en 1886, y hay que buscarle sede a todas las personas que empiezan a migrar, tanto voluntariamente como forzados, ¿no? Porque está la guerra de los 1000 días, el conflicto bipartidista, la persecución por los grupos armados al margen de la ley de comienzos del siglo. Bueno, en fin, siempre hemos tenido una historia de guerra, y las ciudades han tenido que adaptarse a ese tremendo proceso de crecimiento. Y también un recorrido precioso ecológico que tenemos
por todo el río Chipalo, que a veces se nos olvida, pero digamos que allí en el Parque de la Paz, en la 19 con Guavinal, hay un escenario precioso que lamentablemente es un escenario de miedo. Hay también una escultura del maestro Saldaña como homenaje a la paz y a la familia, que es muy lindo, y rematamos en San Jorge, un espacio precioso también diseñado por Giovanni Buscaglione, donde es sede del Conservatorio de Ibagué, es decir, reunimos lo más fantástico que es ciudad musical, arquitectura italiana, ecología tropical. ¿Qué más queremos en este mundo sino disfrutar de todas esas virtudes? Hablábamos precisamente en la sesión anterior del espacio público. Una de las decisiones fundamentales son el espacio público, que a veces no nos damos cuenta. Antes de que existiera la plazoleta de Darío Chandía, había una construcción. Claro, era muy linda, el Banco de la República la demuele en alrededor de 1984, pero del 92, el 92 en la plaza, en el 84 se hizo fue la biblioteca, pero la demuelen para generar espacio público, una plazoleta. Y si recordamos, este edificio que es el del Banco Cafetero, aquí hay más espacio público. Esta es una callecita peatonal anterior a la plazoleta de Darío Chandía, y acá tenemos una paralela peatonal paralela a la carrera tercera. Es decir, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se produjo mucho espacio público nuevo. Podría parecer como algo superficial, pero si subimos una cuadrita en los grandes edificios nuevos que han hecho de la Pola, no hay un solo centímetro nuevo de espacio público. El edificio arranca donde se termina el andén y listo, para arriba. Es decir, después de 30 o 40 años de haber aprendido posibilidades sobre generación del espacio público, parece que se nos olvidó. Pero esto sigue siendo una zona preciosa de nuestra ciudad. El edificio de el Banco de la República, que lamentablemente pues también acabó con el Colegio Nacional de San Simón, y el Colegio Nacional acabó con el Convento de Santo Domingo. Sin embargo, tiene una de las obras más preciosas que tenemos frente a nuestra identidad, que es el boga, es decir, el remero por el río Magdalena, elaborado por una de nuestras grandes figuras artísticas, que fue el maestro Julio Fajardo de Honda, Tolima. El tipo fue el primero que montó el diseño industrial en Ibagué, es decir, traía los electrodomésticos, diseñaba los gabinetes en los cuales encofrarlos para venderlos. Es decir, claro, ¿cómo vamos a comprar un electrodoméstico que no tiene alma? Esto necesita que le pongamos un poco de amor. Y una de las figuras esenciales es el boga. Pues resulta que el boga un día me llamó por teléfono y me dijo: oiga, hermano, necesito que hablemos, tengo que decirle algo. Yo estuve muy preocupado. Afortunadamente me pude llevar un amigo, Juan Pablo Bustamante, que nos grabó esta entrevista, porque yo le dije: necesito que haya un testigo para que me puedan creer este momento. Acompáñame a navegar por mi historia. Me conocen popularmente como el boga. Bogar es sinónimo de remar, por lo que soy un boga, un remero del río Magdalena. Los españoles me esclavizaron, pero me liberé y llamé a mi amigo. Hola, soy Andrés Francel, que llegó de un salto a entrevistarme, a conocer detalles de mi vida. Y lo primero que me preguntó fue: muchas personas me han preguntado por qué su piel está cubierta de rojo. Estoy de rojo porque los pijaos nos pintamos nuestros cuerpos con vija o achiote, intimidante para ir a la guerra. Por eso también nos decían los brujos. ¿Qué nos puede contar de su familia, de sus amigos? Mi padre fue el gran escultor Julio Fajardo. Mi madre, la escultora María Lilith Saldaña. Ellos me dieron la vida en 1963. Mi primo Enrique Saldaña me restauró en 2018. Y su hija, la cacica Dulima, es mi prima. Ella es de bronce y yo de granito rojo pulido. Su remo es muy elegante, me recuerda a las lanzas de los pijaos. Porto con elegancia y altivez. Este remo, que es el símbolo de la lucha y la libertad de mi raza. Le agradezco muchísimo esta invitación que nos permite valorar nuestras raíces, y lo invito a que se despida de su público. Apóyame con tu like, comenta, comparte y cuéntame con qué otras esculturas quisieras hablar para hacer más historias de ciudad. Ahí está, para que todo el mundo me crea. De verdad, estuvimos hablando con el boga, es cierto, no es falso. Luego, por supuesto, empezamos a hablar con otros monumentos. Luego también me hizo una
videollamada a la India Catalina, estuvimos hablando allá en Cartagena, también en Cartagena estuvieron muy contentas las personas con ese tipo de videos. Y el propósito es que, digamos que uno de los mensajes es que recordemos que la historia está viva, ¿cierto? Claro, hemos acabado con gran parte de nuestro patrimonio, pero hay muchos elementos allí que nos recuerdan nuestra historia. Uno de ellos lo tenemos precisamente ahí diagonal, es más, de espaldas al Boga, también tenemos otro recuerdo importante. Sube los escalones de la gobernación del Tolima. Y recuerda que este último es un vestigio de los tiempos coloniales. Hasta aquí llegaba la casa de la familia Caicedo Cuellar, que se convirtió en 1886 en sede de la gobernación del Tolima, remodelada en 1915, reemplazada en 1930 por este diseño de Eli Moreno Otero, profesor de la Universidad Nacional, demolido en 1954 para construir en 1957 el edificio de Pisano Pradilla Caro, con los principios de la arquitectura moderna, planta libre sobre pilotes, ventanería horizontal, terraza, jardín, rodeado por los principales edificios del sector financiero, frente al Parque Murillo Toro, presidente de Colombia 2 veces. La familia Caicedo era vecina de la catedral. Jorge Elías Triana pintó en 1974 el mural indigenista Nosotros los Pijaos, que vivían en armonía con la naturaleza a través de la música, la danza y la orfebrería, hasta que la invasión española produjo el caos, la guerra y la conquista. Tolima significa la tierra de las nieves en lengua pijao. Cuéntanos, ¿qué más lugares quieres que visitemos para hacer más historias de ciudad? Estaba comenzando haciendo videos, no me juzguen solo por eso. Esta es una foto también que me gusta demasiado porque vemos, claro, ya se ha demolido la gobernación de 1930 que fue diseñada por Eli Moreno Otero, que fue el diseñador de la sala de conciertos Alberto Castilla, que fue profesor de acuarela de la Universidad Nacional de Colombia, pero bueno, lamentablemente decidimos demolerla. Otro edificio que es muy lindo dentro de la arquitectura moderna, pero hubiéramos podido conservar el anterior sin ningún problema y generar una nueva zona para unos edificios más altos. Pero bueno, no tomamos esa decisión. Este parque Murillo Toro, que fue antes Parque de San Simón, que fue diseñado por Federico Pin, el mismo diseñador de la catedral, pero bueno, también decidimos ponerle más concretico, acabar con los arbolitos que había y dejarlo pues como una terraza allí para que no nos podamos sentar casi nunca. Pero vemos el preciso momento en que todavía hay chocitas, miremos que todavía es mediados del siglo XX y todavía se preservan algunos de los tipos de vivienda colonial. Obviamente, si uno ve los periódicos de mediados del siglo XX, los periodistas le exigen al gobierno municipal que tumben esos ranchos tan horribles. El gobierno municipal afortunadamente se demoró un poquito, suelen no demorarse realmente en ningún proceso, pero no alcanzó a que llegaran las nuevas generaciones que iban a proteger el patrimonio y lamentablemente las demolieron. Acá vemos, por ejemplo, todavía no está el Hotel Ambalá y todavía está el Colegio de San Simón. Es decir, son unas fotos que nos permiten viajar un poquito en el tiempo. Obviamente el edificio Urrutia que tenemos allí diagonal, y ese edificio es muy bello. Resulta que hay parte de la experiencia de levantar los ojos y volvernos a sorprender, es que todos hemos pasado constantemente por el edificio Urrutia, pasamos por el Palacio de Justicia, pasamos por todas partes, estamos aburridos de pasar por todas partes, pero a veces también son mis estudiantes los que me quitan la anestesia de la existencia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué está ese leoncito, ese zorrito, ese lince, esa vaina que será allí? ¿Por qué están esas piñas arriba de ese edificio? ¡Qué vaina tan rara! Es más, ¿cómo es posible que un edificio de más de 100 años esté plenamente conservado en un lugar donde vieron haberlo demolido hace mucho rato para hacer un edificio alto de cristal bien bonito, ¿cierto? Pues resulta que, claro, nos empezamos a preguntar, hablamos con el edificio Urrutia y esta fue la historia que nos contó. ¿Sabes por qué el edificio Urrutia tiene piñas? Pues porque Urrutia es un apellido vasco que significa una caída de agua en las montañas. Y el escudo del País Vasco está bordeado por hojas de roble, con bellotas como la que observamos coronando el edificio Urrutia. Además tiene 3 árboles tejos, por lo que 3 ménsulas soportan el balcón. Y el león de frente es un motivo que aparece en la Diputación Floral, junto a los 3 tejos. Así que este edificio de estilo ecléctico, art deco,
neoclásicos, neobarrocos como el tímpano fragmentado, con capiteles compuestos por hojas de acanto y cornucopias. Construido en 1923 y restaurado en 1997, es un recuerdo del País Vasco que la familia Urrutia decidió traer a Ibagué, actualmente sede de la Universidad Cooperativa de Colombia, y en él funcionó la Escuela de Enfermería de la Universidad del Tolima en 1956. Recomiéndanos más historias de ciudad. Un pedacito del País Vasco en Ibagué. Obviamente ya me han escrito de otros lugares de Colombia para que vayamos haciendo también la historia de los vascos a través de videitos y veamos que la historia está viva y que estos procesos multimediales que le permiten a uno sacar el celular del bolsillo, pues obviamente hay que mirar alrededor bien, pero en un segundito puede uno grabar los videos y los comparte con los demás para seguir haciendo más historias de ciudad. Resulta que hay algo que no se nos puede olvidar y es que en la contemporaneidad hemos construido edificios muy importantes. El arquitecto más importante de la contemporaneidad en Ibagué, que todavía está vivo, es el arquitecto Carlos Martínez Silva. Es actualmente profesor de la Universidad del Tolima, tiene 13 premios nacionales de arquitectura, un par de premios internacionales, profesor emérito de la Universidad Nacional, se pensionó y se fue a trabajar en la Tadeo Lozano de Cartagena, luego regresó a Ibagué y obviamente lo contratamos por el Dream Team de la Universidad del Tolima. Pues en medio de esos premios nacionales se ganó uno por la Clínica del Limonar o Clínica Federico Lleras, como también se conoce. Este edificio fue en su momento obviamente un boom y tiene una composición preciosa. Estos son los planos originales que me facilitó el arquitecto Martínez Silva y vemos allí todo un nuevo lenguaje, es decir, de alguien que es de Ibagué, que se gana todos los premios nacionales trabajando en Bogotá y luego regresa a Ibagué y también con una obra se gana un premio nacional. Eso obviamente tiene que ser para nosotros un motivo de orgullo, construido ahí en la 60 con Quinta, bueno, 58, 59 con Quinta. Es un espacio para que cuando pasemos la próxima vez en medio del trancón lo miramos y digamos, oiga, qué linda arquitectura moderna que hemos construido en Ibagué durante los años 90. Y esta foto me gusta mucho porque sintetiza la utilización del ladrillo, ¿no?, que hace parte de esos materiales propios de nuestro entorno, con nuestro ocobito, ¿cierto? O Guayacán rosado. Esa interacción me parece muy bella porque representa dos momentos especiales, las virtudes de la naturaleza y los espacios tan importantes a los que hemos llegado a nivel nacional a través de la arquitectura. Otros de esos edificios, el de Corfito Lima, que tenemos allí en la esquina de la 4ª con 11, un edificio muy bello, muy sobrio, ¿cierto? Bueno, sí, lamentablemente acabó con otra casita que tuvo que ser muy importante a nivel patrimonial. Sabemos que digamos como que este ha sido un ciclo lamentable en nuestra arquitectura. Si pudiésemos conservar todo, pues sería más lindo. Y este edificio de la Cámara de Comercio, que me gusta mucho porque, como hablábamos, a comienzos del siglo XX, a mediados del siglo XX, los arquitectos, los urbanistas decidieron generar nuevo espacio público. Y eso es muy importante porque si ustedes tienen un lote, quieren hacer un edificio, quieren sacarle jugo a cada centímetro cuadrado tiene un precio y ustedes quieren que ese precio ingrese directamente a su cuenta bancaria y dormir felices, precisamente porque cada milímetro cuadrado ha sido netamente productivo. Pues estas personas a mediados del siglo XX y hacia los años 80 deciden que los edificios tienen que entregarle elementos a la ciudad, es decir, espacio público que nos permitan recorrerlos, como el pasaje comercial La 14, ¿cierto? El pasaje con Beima y así sucesivamente. Pero este no es un pasaje comercial, sino que es la sede de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene un perfil singular con su marquesina, un brisolelo quiebrasol flotante en ladrillo a la vista, diseñado en 1992 por Carlos Martínez Silva, ganador de 13 premios nacionales de arquitectura, quien incorporó los principios del regionalismo crítico, como la vegetación en la arquitectura y los materiales del lugar, ladrillos cerámicos de diversos tonos para evitar la monotonía, un umbral o espacio de transición entre lo público y lo privado, pisos en mármol pulido con sus
tonos siempre brillantes, el contraste entre la penumbra y la luz, la incorporación del mural de Jorge Elías Triana que sintetiza tradiciones tolimenses. En este vacío central, iluminado por la marquesina que observábamos al inicio, con la zona de circulaciones y servicios resaltada por esta espiral, el espacio público generado al interior de un edificio privado es una de sus principales virtudes, porque conservó el sentido espacial de conexión entre dos calles al interior de una manzana que tenía la gran casa donde comenzó la Facultad de Artes de la Universidad del Tolima en 1956, por lo que siguen potentes las relaciones entre lo público y lo privado, el exterior y el interior, como el remate en el edificio de Corfitolima, diseñado también por Martínez Silva en 1984. La composición es una torre de oficinas principal a la que se superpone el volumen de quiebrasoles y las sustracciones generan el bello juego de luces y sombras en Más Historias de Ciudad. Bien, ahí vemos, espacio público, ¿cierto? Que es como uno de los mensajes que no debemos perder. A veces, digamos, cuando vienen las nuevas generaciones, de pronto tienen unos traumas diferentes a los nuestros y ya empiezan a conservar los edificios. Yo siempre hablo del arquitecto Gilder porque él tuvo la oportunidad de hacer su pasantía profesional en el edificio nacional y continuó en el edificio nacional, y cuando tuvo la oportunidad de intervenir, lo dijo: oiga, no, si hay que cambiar los pisos, pero pues no le vayan a poner eso porcelanato, porque no mejor buscamos dónde podemos hacer esas mismas baldosines o parecidos, pero conservemos el edificio. Eso se volvió un éxito tan grande que realmente la mayoría de los funcionarios del edificio nacional ya no quieren que le toquen un pelito a ese edificio. Y este año me invitaron precisamente a la celebración de los cumpleaños del edificio. Eso es un logro enorme, que uno celebre los cumpleaños de un edificio es una maravilla. Y a los pocos meses la Biblioteca Darío Echandía celebró también su cumpleaños. Ya se les había pasado el momento de la inauguración, que fue como en marzo, pero dijo: oiga, no podemos pasar 2024 sin celebrar nuestro día. Y sería precioso, por ejemplo, un tiempo, una temporada en la que vamos pasando celebrando los cumpleaños en los diversos edificios. Puede ser maravilloso, vamos y goteríamos tortica en cada uno de los edificios y simultáneamente nos van enseñando sobre la historia de los edificios. Es decir, vamos mezclando nuestras diversas pasiones. Parte del parque deportivo también diseñado por Carlos Martínez Silva, lamentablemente en los mejores Juegos Nacionales de la historia que iba a tener Ibagué, lo que hicimos fue dañar todo lo que hicimos hacia los años 70, donde hubo muchas firmas importantes. Una de ellas fue la del parque deportivo. Esto también son dibujos de Carlos Martínez, pero quiero en este caso hablar de un personaje que se quedó grabado en nuestra memoria y que también me interesa exaltar porque fue muy importante para nuestro patrimonio ingenieril. Vamos a contar la historia de la avenida Pedro Tafur fue ingeniero civil, graduado de la Universidad Nacional de Colombia, bachiller del Colegio San Luis Gonzaga, funcionario de Carreteras Nacionales y del Ministerio de Obras Públicas, desde donde impulsó la creación de la calle 164, actualmente calle 83 o avenida Pedro Tafur, fundamental para la realización de los novenos Juegos Nacionales en 1960, porque permitió conectar la ciudad con el parque deportivo, diseñado por Carlos Martínez Silva. Se le recuerda como un gran matemático y calculista que también fue monaguillo en la Catedral de Ibagué. Su familia era de origen libanés. Así que al escuchar esta canción, aprovechemos para recordar al gran ingeniero Pedro Tafur, autor de la avenida que cruza de norte a sur nuestra ciudad. Bueno, eso hace parte, digamos, de aprovechar también lo que esté sonando en varios lugares, como el Pedro P, ¿cierto? Pues ese está bien, el Pedro P. A mí me pareció una buena estrategia porque una vez Jesus, que también es uno de nuestros seguidores, constantes seguidores fieles, me preguntó: venga, ¿usted sabe quién es Pedro Tafur? Y le dije: pues no tengo ni idea, pero hay que averiguarlo. Y se enlaza muy bien porque precisamente le pregunté al arquitecto Carlos Martínez Silva y me dijo:
Pues yo tampoco sé muy bien, pero voy a averiguarle. Es decir, a través precisamente de ese conocimiento sacamos unos datos de Pedro Tafur. Luego me escribieron las hijas y otros familiares de Pedro Tafur agradeciéndome por haberle hecho ese homenaje a su papá, lo cual pues obviamente me parece muy lindo para que recordemos a Pedro Tafur. Obviamente el propósito de Pedro Tafur nunca fue que tuviéramos estrés cruzando esa avenida, ¿no? Sino que él pensó en hacer una vía que nos permitiera una comunicación más fluida. Bien, este espacio, este último, quiero cerrarlo porque resulta que indagando sobre los procesos de urbanización en Ibagué, me encontré con Salomon Gut y Maurice Gut, los urbanistas de los que les estaba diciendo, que se encuentran con gente muy importante a nivel local, ¿cierto? Ellos eran tanto funcionarios públicos, lo llama el mismo gobierno, crean la compañía urbanizadora del barrio Belén, son unos duros. Entonces una vez un amigo que me comenzó a ayudar con los videos, que fue Juan Pablo Bustamante, me dijo, hermano, yo quiero que vayamos a Bogotá para hacer un video del edificio del tiempo, y usted pues ya después selecciona los que quiera hacer. Pues nos fuimos para Bogotá y le dije, yo quiero ir a la casa de Maurice Gut. Maurice Gut, ¿qué es esa vaina? Pero resulta que no solo en Ibagué, no solo en Chicoral, no solo en Planada, sino en Bogotá, todos queremos conocer. Evidentemente el conocimiento se va dispersando con el tiempo, tenemos diversos intereses, y ese es hasta la actualidad el video más exitoso que he tenido, pero que nos habla nuevamente de la conexión de las ideas, ¿cierto? De personas judías que llegaron desde Ucrania hasta Bogotá, luego hasta Ibagué, que buscaron diseñadores como Alberto Manrique Martín, que diseñó el barrio Belén, que diseñó el edificio de los Buraglia. Hace poco nos encontramos con Samuel Gómez y me dijo que enseguida de él vivieron también los Buraglia. Pronto les voy a contar, resulta que los Buraglia, la primera patente que se registró en Colombia a nivel industrial se generó en Ibagué. Ya les voy a contar esa historia en un próximo video. Y los Buraglia fueron los importadores de Fiat a Colombia. Es decir, bueno, es una locura. Si ven, ahí vamos mezclando gente y gente que va lloviendo por todas partes, y parte de ellos como mostrar que está vivo el patrimonio, que hemos perdido mucho, pero que obviamente podemos disfrutarlo, y este pues es un homenaje a los urbanizadores del barrio Belén en Ibagué. Judío, ucraniano, inmigrante y millonario, Maurice Gut llegó a Colombia en 1915 y construyó su mansión en la 79 con séptima en Bogotá, diseñada por Alberto Manrique Martín, autor del Hotel Granada, del edificio Cubillos, del Teatro San Jorge y del barrio Belén en Ibagué, urbanizado por Maurice y su primo Salomon Gut, así como 20 barrios en Bogotá. Antes de que creciera la Araucaria, habían creado una importadora, grasas y químicos Grasco, detergentes Dersa, agroindustrias Indupalma, alimentos concentrados Raza y obras filantrópicas como el Banco Nacional de Sangre. Una historia grabada en la roca abusardada y en la forja metálica, con motivos historicistas y formas art deco ensambladas en una arquitectura ecléctica de base neoclásica, con unas visuales privilegiadas por su topografía en una suave pendiente. Déjanos tus comentarios para hacer más historias de ciudad. Eso, ese es el fin de este proceso que buscó resaltar un poco nuestra historia, por supuesto poner en diálogo a Ibagué con el mundo, que es parte de la esencia. Le agradezco muchísimo a la Secretaría de Cultura Municipal por haber brindado estas posibilidades, sobre todo por cumplirme este sueño de estar en el Carro Tarima. Muchas gracias a todo el equipo del Carro Tarima, este sonido es espectacular, la envidia del universo. Un saludo a la Fundación En Tándem, con quienes hacemos los paseos patrimoniales, porque siempre hemos tenido el karma del sonido, así que hoy pues es un momento precioso. Y vamos entonces a las rifas, juegos y espectáculos. En este caso tenemos eso, muchas gracias por las luces. ¡Tararán! Luces, oh yeah. Tenemos un modelito de la Iglesia del Carmen, diseñada por Giovanni Buscaglione en 1934. ¿Ya hasta que se canta, Javier? Nuestros modelos, yo les prometí que íbamos a tener modelos. Aquí tenemos nuestro primer modelo. Yo sé que me subía para que le dimos un aplauso tremendo a esta historia. Qué verra, qué hermano, me perdí la primera partecita, pero cuando es la otra pega pillarla, muy bueno. Pero un aplauso, que se sientan bien fuerte, aquí. Ahora sí, modelo. Gracias, Javier, muy amable. Entonces, este es un modelito que está cortado en cartón paja. Es en corte láser, desarrollado en nuestro taller de prototipado tridimensional, laboratorio de prototipado tridimensional.
Tiene varias capitas, entonces lo que hacen ustedes es poner capita tras capita o sobre capita, ponerle pegante, si quieren Colbón, UHU o el pegante que esté de moda, ¿cierto? Y detrás trae una piecita rectangular que es la base. Entonces ustedes los pegan, les va a quedar así vertical bien bonita, lo pegan sobre la base y les queda como una piecita de colección. Es decir, logramos lo que han hecho los arquitectos y urbanistas tradicionalmente, que es tomar materiales humildes para convertirlos en grandes obras de arte, en este caso como recordatorio. Voy a bajar para repartirlos, ¿cierto? Claro que sí, espérenme, ya voy para allá. Bueno, miremos cuántos y cuántas estamos en este momento. Me llora el... Oh, ya. Un sonido muy potente. Yo creo que alcanzamos. Sí. Vamos a repartir primero a los más fieles de todo este proceso de historias de ciudad. Hay algunos que ya tienen la iglesia del Carmen con 2 torres. Quienes tengan la iglesia del Carmen con 2 torres, por favor me dicen y les doy otra, porque pues obviamente no podemos repetir, porque tenaz, ¿cierto? Por aquí está Manuelito. Manuelito. Tú no la tienes, ¿cierto? Mira, con mucho gusto. Si viene con doble base, me avisa. Mira, la iglesia del Carmen, recuerden diseñada. Carlitos tiene la de 2 torres. Entonces, no. ¿El maestro tiene las de 2 torres? ¿O no la tiene? Hazte, si quieres, un poco. Bueno, sí. Un poco más inclinado. Bienvenido. Por aquí no terminé. Qué pena. Mi querido Van Arken, arquitecto de la Universidad del Tolima, parte de la inmigración holandesa. Está grabado en nuestra memoria. Por favor, a todo el equipo de la Secretaría Municipal de Cultura. Por aquí está Natica Gualanday. También saludamos a Natica Gualanday. Y invitamos, por supuesto, a las personas que sigan a Natica en sus canales. Claro que sí. Buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Ay, bonito. Esa es la de la 19 con quinta. Pero aquí viene otra. Esta es especial. Esta es la iglesia, la primera iglesia del Carmen, diseñada por Ernesto Vespignani. Ya no la pueden conocer en otro lugar, sino en el laboratorio de prototipado tridimensional, el laboratorio de realidad virtual de la Universidad de Tolima, y hoy como esta piecita de colección que tenemos precisamente acá. Entonces, ya aquí obviamente tenemos que entregarle a Victoria Casabianca, porque estamos hablando de las mujeres y el patrimonio, entonces obviamente tenemos que entregársela. Felicitaciones y gracias por el apoyo, Victoria Casabianca. Tenemos otro modelito, Carlitos, que ha sido uno de los hinchas fieles de Historias de Ciudad. Esta es única, exclusiva, cuando solo tuvo una torre. Vean que tenemos más fieles tenemos por acá. Se me fue Mario. ¿Jesus ya tiene torre? ¿Con una sola torre? ¿Tú ya no te di? Sí, ya te di. Espérame. Hágale. Coge. Mira. Espera, a ver. ¿Quién me falta? Bueno, a ver, esta también, Iglesia del Carmen. Recuerden que esta ya no existe. Esta fue la que diseñó Ernesto Vespignani desde Buenos Aires, Argentina. No se aceptan cambios, sí, claro. ¿Quién le falta la de 2? ¿Tú tienes la de 2? No, pero tú has ido a todas. Mira, doble premio, obviamente, por fidelidad. Nuestra clienta fiel. Financiadores, recuerden enviarnos, por aquí está Santica, recuerden enviarnos diamanticos en la transmisión live para... esta es de una sola torre. Es la más viejita, la que ya no existe. Se le estaba doblando la crucecita. Bueno, obviamente aquí para nuestro equipo, la Secretaría de Cultura
Nos quedan, a ver, vamos a hacer por acá. Nos quedan algunos. ¿Quién faltó? Sí, sí, sí. Vamos. Quedan tres de una sola torre, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Tiene de dos? Bueno, Manuelito también ha sido hincha fiel. Y vamos a rifar estas dos con unas preguntas muy, muy sencillas. Vamos a, bueno, esto obviamente estamos hablando de los homenajes, cómo se llamó aquella mujer que comenzó con el estudio, publicación de la historia urbana del Alto Magdalena. Uy, qué bien, pero ya se lo había ganado. ¿Vale? ¿A quién se la quieres donar? A un chico guapo por ahí. Pero tú ya las tienes, ¿no? ¿No? ¿Cuál tienes? ¿La de una o la de dos? La de una torre. Ya tienes esta. Es la misma. Es que es la misma. Sí, lo que pasa es que no se deben confundir. Estos son los únicos, los originales, ¿cierto? Es que se pegan cada una de las piecitas encima, ¿cierto? Entonces, la del fondo es la que tiene menos detalles y la que tiene la más delgadita es la que está más cerca de nosotros. Entonces la vamos pegando una sobre otra. Y generalmente en la parte de atrás vamos a tener la base. Hay una, espérenme un momento, voy a pedirle aquí ayuda a mi querida Lili. Sí. Entonces viene con un mecanismo autosellable. Ay, sí, voy a subirles en estos días un videito tutorial de armado. Es muy sencillo, pero por supuesto que estamos para apoyar la construcción de conocimiento local. Voy a usar de mi piaña humana, querida Lili. Entonces más o menos así lo sacan de la cajita. Y si ven, estas que están encima son más pequeñitas, más delgaditas. Esas son las que vamos a ir pegando una sobre otra hasta obtener el volumen. Y la que está atrás es una base que tiene el nombre de la obra de construcción, si quieres hazte por acá, ¿ve? El nombre de la obra de construcción, y entonces luego de que lo tengamos pegadito, la vamos a pegar acá y ya nos queda la basecita. Pero para darle volumen tenemos otra piecita, que es esta. Entonces le bajamos las pestañas y ahora ya tenemos un pedestal que nos va a quedar bien bonito para exhibir en nuestro escritorio, en cualquier lado. Le podemos aplicar un barniz o lo que sea, pero este es el sentido. Entonces lo que hacemos con estas piecitas realmente es pegarlas una sobre otra y listo. Como les decía, son los materiales, digamos, sencillos, humildes, como el cartoncito paja, que convertimos en una pieza de colección. Entonces, voy a guardar una para hacer el video tutorial que me pide la arquitecta Victoria Casabianca en estos días. Y nos quedaría una, entonces, ¿a quién le hace falta la Iglesia del Carmen con una torre? Muy bien, vamos por acá a premiar. Noche de Mujeres. ¿Y qué? La torre sí era similar a la de ahora. Sin embargo, la de Giovanni Buscaglione es mucho más alta. Muy bien, ya todos comimos dulcecitos, ¿cierto? Nuevamente, muchísimas gracias de verdad por su presencia, por disfrutar este espacio soñado al aire libre. Yo no termino de sorprenderme, por supuesto, de mi carro tarima. Cualquier contacto, por favor, me avisan y con mucho gusto se los facilito. Jorgito, muchísimas gracias. Tutico, todo el equipo de verdad de apoyo de la Secretaría de Cultura. Un amor, felicitaciones. Muchas gracias por este precioso año 2024. Por supuesto, los invito a que me sigan en mis redes. Andrés Francel, me recomienden, por supuesto, más historias de ciudad. Me inviten. Pronto vamos a hacer uno sobre el barrio Magisterio, porque precisamente ya me invitaron. Alguien me dijo, tengo aquí la
unas fotos del comienzo del barrio Magisterio de una. El martes vamos a estar filmando allá en el barrio Magisterio, entonces quienes sepan historias de sus barrios, quieran que rescatemos cosas, pues me invitan y vamos y hacemos entrevistas y salimos en los videitos y ayudamos a difundir nuestra historia, que el propósito es que todos nos vinculemos. Entonces, muchas gracias también a las personas que nos siguieron en la transmisión en vivo. Besos, abrazos y muchas gracias de verdad por el apoyo. Que viva el patrimonio. Bye bye. Gracias a ustedes.